Para Cabrera Internacional es un gusto tenerlos el día de hoy en esta presentación que hemos preparado para ustedes con mucha dedicación. En el día de hoy, la webinar, vamos a presentar protocolos de seguridad industrial y salud en el trabajo, riesgos económicos y jurídicos, cómo evitar los riesgos económicos y jurídicos COVID-19 y las implicaciones en seguridad industrial y salud y seguridad en el trabajo. En el día de hoy tenemos dos invitadas, dos conferencistas. Está Paloma Salazar Vélez, profesional en Derecho de la Universidad de La Sabana, especializada en Derecho Penal y Tributario, pendiente grado, con amplia experiencia en Derecho Administrativo. Entre los cargos públicos desempeñados, Paloma, abogada de la rama judicial en la jurisdicción contencioso administrativa, tanto en el Tribunal Administrativo de Caldas, Juzgados Administrativos de Bogotá y Cali, atendiendo demandas de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter tributario, aduanero, reparación directa, controversias contractuales, aprobación de acuerdos por amnistías tributarias, abogada del Ministerio de Defensa, abogada en la Oficina de Cobro Coactivo de la Dirección Nacional de Estupefacientes. En el sector privado, subgerente de la distribuidora exclusiva Alpina para Barranquilla, gerente de diferentes distribuidoras, asesora jurídica de empresas de distribución exclusivo de productos alimenticios de marcas multinacionales en Barranquilla, asesora jurídica de empresas de transporte de carga internacional en Cartagena, asesora de personas naturales que son importadoras en Manizales, asesora de personas jurídicas que son exportadoras, litigante de profesión en el área de contratación estatal, Derecho Administrativo y Tributario UGPP, asesora jurídica en la firma CPA Cabrera Internacional. Sandra Milena Salgado, nuestra segunda conferencista, profesional en economía, especialista en gerencia de la seguridad y salud en el trabajo, con licencia vigente expedida por la respectiva Secretaría de Salud, con amplia experiencia en el diseño e implementación de sistemas de gestión y seguridad y salud en el trabajo en sectores de servicio, manufacturero, comercio y alimentación, en proceso de formación como profesional en psicología con experiencia y diplomados en implementación de sistemas de gestión de calidad ISO 9001-2015, auditorías de sistemas integrados de gestión ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 45001, con conocimientos en legislación laboral, técnicas de auditoría interna en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por el ICONTEC, administración de trabajo en alturas, gestión del riesgo psicosocial, diseño de seguridad de gestión y salud en el trabajo de acuerdo al decreto 1072 del 2015, realizando la transición de programas de salud ocupacional para salud y gestión en el trabajo, entre otros. Bueno, bienvenidos, los dejo en este momento con la doctora Paloma. Gracias, espero que sea de su total agrado. Las preguntas, al final de la webinar vamos a tener 20-25 minutos para resolver inquietudes y también los invito a que escriban sus inquietudes, si no alcanzamos a resolverlas, al correo de mercadeo o a la página de Cabrera. Allí con mucho gusto nosotros les vamos a responder todas las dudas que tengan. Paloma, puedes arrancar, por favor. Buenos días, damos la bienvenida a todos los asistentes. El seminario de hoy está dirigido al sector de la construcción como a otros sectores de la economía. Los temas que vamos a desarrollar son el cumplimiento de las disposiciones normativas articulados, los protocolos de prevención con el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo y la preparación de los documentos legales para fortalecer la defensa jurídica de las empresas. Debemos entender que más que protocolos son nuevas obligaciones legales para cada uno de los partícipes que desarrollan tanto el objeto social de las empresas como la ejecución de los contratos públicos o privados. El incumplimiento de estos protocolos no solamente tiene efectos económicos, no solamente tiene efectos jurídicos, sino también económicos, los cuales lo que persiguen es una indemnización económica por el incumplimiento de las obligaciones legales y contractuales. ¿Esto qué quiere decir? Que ante la eventualidad del incumplimiento en la implementación o en el seguimiento o evaluación de estos protocolos de bioseguridad frente al COVID-19, se abre la puerta a los riesgos jurídicos con consecuencias económicas frente a posibles reclamaciones y demandas, que pueden ser presentadas o bien por trabajadores o contratistas o terceros y sus familiares. Estos temas los abordaremos con detenimiento en la medida en que vamos avanzando en este seminario. Entre los temas puntuales que vamos a desarrollar está la preparación de los lugares de trabajo,
adaptando los protocolos de prevención ante el COVID-19 articulados con el sistema de gestión, salud y seguridad en el trabajo, a cargo de nuestra conferencista Sandra Salgado. La identificación de riesgos jurídicos y económicos para los empresarios o contratantes y la elaboración de los documentos que requieren las empresas para fortalecer la defensa jurídica ante eventuales reclamaciones económicas. Damos inicio entonces a la primera parte, preparación de los lugares de trabajo adaptando los protocolos de prevención ante el COVID-19 articulados con el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Le doy en este momento el uso de la palabra a nuestra conferencista Sandra Salgado, especialista en salud y seguridad en el trabajo. Bueno, entonces damos inicio a la preparación de los lugares de trabajo adaptando protocolos de prevención ante la COVID-19 articulado con los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Para ello, pues vamos a empezar a entender la importancia de actualizar los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo y articularlo con los protocolos de bioseguridad para la prevención de la COVID-19. Para ello, pues recordemos la definición de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo al decreto 1072 del 2015, el cual lo describe como un proceso que se desarrolla de manera lógica por etapas, basado en el enfoque PHVA, y que de esta misma manera debemos implementar los protocolos de bioseguridad. De ahí que es necesario incluir este protocolo como un programa dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, garantizando que también cumplamos con este ciclo, para evitar que de pronto simplemente quede en un documento o en papel este documento. Entonces, es muy importante que asegurar que haya una adecuada planeación, identificación de los recursos que se necesitan, que lo ejecutemos, que hagamos las inspecciones y verificaciones de que se estén ejecutando de manera adecuada y si es necesario, identificar aquellos ajustes que sean necesarios realizar. Es muy importante nosotros garantizar que al momento de nosotros ingresar a trabajar lo hagamos de una manera segura y planificada, garantizando que todas las acciones estratégicas se implementen, que seamos conscientes que necesitamos asumir unos nuevos comportamientos individuales y colectivos, que toda esta información debe escalar a todos los niveles de la organización, a todas las partes interesadas, clientes, proveedores, para evitar al máximo el riesgo de exposición al virus de la COVID. Adicionalmente a esta importancia, es muy importante cumpliendo las diferentes normatividades, circulares y resoluciones, que todos los protocolos de bioseguridad se deben de implementar dentro del contexto de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Como sabemos que la COVID no tiene vacuna, al presentarse un brote podría ocasionar, entre algunos inconvenientes en los sitios de trabajo, pues niveles altos de ausentismo, debido a que los empleados se ausenten por adquirir esta enfermedad o también porque deba de cuidar a sus familiares o inclusive porque tengan miedo de presentarse a trabajar. Yo les quise presentar esta información del Ministerio de Salud y Protección Social, en donde nos muestran 8 poblaciones a estudiar evaluar el anexo epidemiológico de la COVID-19 y entre ellos está pues el contacto de casos positivos. Entonces, si en nuestros sitios de trabajo se llegase a presentar un brote, pues ello podría ocasionar inconvenientes en la prestación del servicio por tener que entrar en cuarentena. Entonces, si tenemos un colaborador que adquiere la COVID, pues van a entrar a estudiar a sus contactos, hacer un estudio epidemiológico, determinar aislamientos y pues podría nuevamente allí tener problemas para la prestación del servicio de la empresa. Adicionalmente, si se llegase a identificar que se presenta este brote por incumplimiento a los protocolos de bioseguridad, ello podría ocasionar sanciones por incumplimiento de la normatividad y pues también podría ocasionar un daño reputacional a la empresa.
Ahora vamos a ver cuáles son los lineamientos de esas medidas preventivas sanitarias que debemos incluir dentro de esos protocolos de bioseguridad, los lineamientos generales a tener en cuenta. Entre ellos, la protección del trabajador y relación con el entorno. En algunos protocolos lo han llamado capital humano. Allí nosotros debemos de tener en cuenta los elementos de protección personal que cada funcionario debe de tener, capacitarlos, interacción dentro de las instalaciones, debemos de garantizar un distanciamiento mínimo de 2 metros, evaluar en los espacios de alimentación cómo vamos a organizar el personal o si hay que hacer adecuaciones de infraestructura, alternativas de organización laboral. Nuevamente allí la invitación es evaluar qué cargos pueden continuar trabajando desde casa, teletrabajo, los horarios flexibles. Interacción con terceros, es necesario identificar cómo va a ser nuestra relación con proveedores y clientes y adoptar medidas preventivas al tener contacto con ellos. También debemos de allí incluir las medidas locativas, debemos de evaluar la infraestructura en nuestros sitios de trabajo, si es necesario hacer adecuaciones, mantenimiento y desinfección, debemos de elaborar y tener definido instructivos de limpieza y desinfección, no solamente para nuestros sitios de trabajo, sino para las herramientas de trabajo, manipulación de insumos y productos, aquello que nosotros le recibimos a los proveedores y clientes. Debemos de tener en cuenta también prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio. Debemos de tener documentado cómo va a ser la prevención de contagio. Algunas resoluciones han determinado inclusive tener una bitácora, pero más adelante lo vamos a ver con relación a que todos los empleados deben de identificar diariamente todos sus contactos, los lugares a los cuales ha estado. Tenemos que tenerlo todo definido y documentado. Las medidas con la ARL, tener claro el apoyo que podemos tener por parte de la ARL. Debemos de tener una base de datos actualizada con toda la información de los empleados, la edad, si tienen alguna enfermedad de base susceptible para el contagio de la COVID, monitoreo del estado de salud del personal, a quién se va a encargar, cómo lo vamos a realizar, que tiene que ser diario ese monitoreo del estado de salud. El manejo de situaciones de riesgo, tenemos que tenerlo identificado en caso de que algún colaborador presente síntomas o que sea un caso confirmado, cómo vamos a manejar esa situación. El plan de comunicaciones, garantizar todos los medios necesarios para comunicar toda la información referente al protocolo de bioseguridad, comunicaciones escritas, digitales, impresos de ser necesario, capacitaciones virtuales, generar piezas de comunicación. Y todo lo anterior tiene que estar alineado con toda la normatividad vigente, las circulares y demás resoluciones. Bueno, ahora vamos a empezar a ver más a profundidad todos estos lineamientos y cómo lo articulamos con los sistemas de gestión de seguridad en el trabajo. Pues recordemos que de acuerdo al decreto 1072 del 2015, allí está estipulado toda la estructura que debemos de cumplir en los sistemas de gestión. Vamos a empezar con el artículo 22466 y 22468, en el cual nos hablan sobre la política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el cual debemos de revisarla anualmente, o cuando haya cambios estructurales, entonces pues hay que revisarlo si todavía está alineado con las características de la empresa frente a esta situación. También allí nos indican que debemos de tener documentada la asignación y comunicación de responsabilidades. De esta misma manera lo debemos de hacer en los protocolos de bioseguridad. Es necesario establecer los responsables de la implementación de los protocolos, asignar los responsables de obtener los EPPs necesarios, definir los turnos, si es necesario la adecuación de infraestructura, establecer las sanciones para quienes incumplan medidas de control, entre otros. En seguridad y salud en el trabajo, normalmente manejamos un documento que se llama roles y responsabilidades, aunque cada sistema lo puede llamar de manera diferente, pero debe de existir en todo sistema de seguridad en el trabajo ese documento. Allí se incluyen las responsabilidades que los empleadores, el responsable de seguridad y salud en el trabajo, los jefes de área,
todos qué responsabilidades tienen frente al cumplimiento del sistema de gestión. Es allí donde podemos utilizar esa herramienta, actualizarla para incluir todas las responsabilidades que tenemos frente a la implementación del protocolo de bioseguridad, que el mismo gobierno ya los ha establecido en la resolución 66 y demás resoluciones que han salido. Allí está establecido las responsabilidades de cada uno. Para el sector de la construcción inclusive tienen muy específico las responsabilidades del director de obra, de los supervisores, de los trabajadores. Allí está todo muy claro. Entonces, actualizar esta herramienta, muy importante socializarlo y tenerlo por escrito, garantizar que todos sepamos nuestras responsabilidades frente al cumplimiento del protocolo. Adicionalmente nos podemos seguir apoyando en el COPAS, identificar también allí qué funciones ellos van a tener. Dentro del sector de la construcción, se debe de conformar un comité de crisis, importante tenerlo documentado y también socializar las funciones que ellos van a tener. De acuerdo al artículo 22468 de los sistemas de seguridad en el trabajo, pues debemos de tener una matriz legal y la debemos de mantener actualizada. Entonces debemos de conocer pues todas las circulares, toda la normatividad que ha salido al respecto. Pues yo les estoy aquí mencionando algunas, pero es necesario mantener consultando en las diferentes páginas porque constantemente está saliendo nueva normatividad. Está la circular 017 que nos habla sobre los lineamientos preventivos de la COVID, la 015 dirigido a las empresas proveedoras de mensajería, la 018, la 012 que es para el sector hotelero, la 01 construcción, la 029 que más adelante la vamos a ver, y la resolución 66 que habla de los protocolos generales. Ya han empezado a salir resoluciones específicas por cada sector, la 675 para el sector industria manufacturera, la 681, 678 para juegos de azar, el sector caficultor, el 682 para el sector de la construcción de edificaciones, la 677 para el sector de transportes. Igualmente es muy importante entonces saber qué normatividad nos está aplicando, actualizar la matriz, poder identificar esos recursos que necesitamos teniendo conocimiento de esas exigencias normativas, porque dentro del mismo sistema de seguridad en el trabajo nosotros debemos de tener un presupuesto, entonces allí debemos de actualizarlo e incluir todos esos recursos que se van a necesitar para la implementación de estos protocolos. Recursos económicos, identificar si es necesario no realizar adecuaciones de infraestructura. Si es así y en estos momentos pues la empresa tiene los recursos y desea hacerlo, pues les quería también compartir y recordar la resolución 2400 de 1979, que en esta resolución ya estaban incluidas muchas de las medidas sanitarias que nos están socializando en estas circulares y resoluciones. Entonces es una oportunidad de mejora para aquellas empresas que desean hacer cambios estructurales, pues que puedan consultarlo. Allí nos recuerdan cuál debería ser la altura del techo, la distancia entre cada máquina. Allí ya estaba incluido muchas de estas medidas preventivas. De hecho, si desde 1979 hubiéramos tenido en cuenta esta resolución, de pronto no hubieran tenido que realizar tantos cambios o inconvenientes al momento de reintegrarnos a la laboral. Entonces es muy importante que recordemos esta resolución. Al momento de nosotros identificar todos esos recursos que necesitamos, también pues vamos a necesitar un recurso humano. De hecho, para el sector de la construcción, el constructor deberá tener por lo menos un inspector que sea mínimo profesional. Inicialmente, en la circular 001 de este año, habían especificado que solamente podía ser profesional, un profesional por cada 100 trabajadores. Ahora con la resolución 682 del 2020 ampliaron el perfil y están permitiendo que sea tanto profesional como tecnólogo en seguridad en el trabajo por cada 100 trabajadores. Igual recordamos la resolución 4502 del 2012, el cual nos habla de la exigencia que estas personas tengan licencia en seguridad en el trabajo, la cual debe estar expedida por la Secretaría de Salud, que tiene una vigencia de 10 años. La resolución 0312 sigue vigente, en ella nos hablan cuál es el perfil de acuerdo a la cantidad de empleados y riesgos de esa persona encargada del sistema de seguridad en el trabajo, pues que de acuerdo a todas estas resoluciones sería la persona encargada también del protocolo de bioseguridad.
Es también muy importante actualizar el programa de capacitaciones. En este programa de capacitaciones nosotros incluíamos anualmente todos los temas a tratar del sistema de seguridad y salud en el trabajo, y pues ser el protocolo un programa dentro de este sistema, necesitamos actualizarlo con información de los aspectos básicos relacionados con la COVID y sus medidas de prevención, autocuidado dentro y fuera del trabajo, medidas de prevención al regresar a casa, promover las pausas activas, pautas para la limpieza y desinfección, instructivo para el reporte de síntomas, la notificación de casos y respuesta ante un posible o confirmado caso COVID-19, factores de riesgo individual para aquellas personas que tengan enfermedad de base y que tienen mayor riesgo, uso adecuado de EPPs, matriz de comunicación, socializar los roles y responsabilidades, brindar mecanismos de acompañamiento para atender las necesidades de salud mental de los colaboradores, incluidos los casos de aislamiento social. Pues sabemos que están restringidas las capacitaciones presenciales. Han empezado a dar lineamientos mínimo de 5 personas con un distanciamiento de 2 metros. De acuerdo a las últimas resoluciones, la dirigida a la industria manufacturera están permitiendo hasta de 10 colaboradores, pero nuevamente garantizando el distanciamiento de 2 metros. Para el sector de la construcción de 10 personas, pero para las charlas, recordemos que esas charlas lo realizan durante sus pausas activas, que son de 10 a 15 minutos, para evitar ese contacto estrecho. Entonces hay que igual buscar las metodologías, no solamente tienen que ser presencial, pueden ser por medio virtual, por medio de boletines, de carteleras, pero debemos de garantizar que los colaboradores tengan esta información. De acuerdo a la circular 029 de este año, debemos de considerar el riesgo de exposición en cada cargo, de acuerdo a los centros de trabajo. En esta circular se tiene definido los trabajadores con riesgo de exposición directa, con riesgo de exposición indirecta y con riesgo de exposición intermedia. Los trabajadores con riesgo de exposición directa son todos aquellos que trabajan para el sector de la salud, tanto la parte administrativa que trabaja para este sector, también las consultas externas, urgencias, UCIs, todos ellos son trabajadores con riesgo de exposición directa. Existen unos trabajadores con riesgo de exposición indirecta, que son los que trabajan en servicios generales, en aseo, los que trabajan en transporte aéreo, fluvial. Con riesgo de exposición intermedia son todos aquellos que han tenido contacto con personas con síntomas o casos confirmados de la COVID-19 y que ha sido de una manera ocasional. En esta circular también explican la obligación que tiene la ARL para suministrar los elementos de protección personal para aquellos trabajadores con riesgo de exposición directa. Para ellos, el ARL son los responsables. No obstante, si la ARL no da respuesta, pues el empleador tiene que garantizar que sus empleados tengan los elementos de protección personal. Para los trabajadores con riesgo de exposición indirecta, con riesgo de exposición intermedia, es el empleador quien debe de garantizar el suministro, capacitación y constantemente los cambios a estos elementos de protección personal. En esta circular, entonces, nuevamente nos direccionan a que debemos de identificar los riesgos de acuerdo al contexto de los sistemas de gestión de seguridad en el trabajo, nombrando específicamente el artículo 224615 del decreto 275, en el cual debemos de identificar los peligros y evaluación y valoración de los riesgos. Usualmente dentro de los sistemas de gestión utilizamos la guía técnica colombiana GTC 45. Todas las empresas y los sistemas deben de determinar su metodología para la identificación de estos peligros. Esta es la más conocida en este ámbito, en el cual debemos de identificar el cargo, la actividad, las tareas, si es rutinario o no es rutinario. Debemos de incluir el riesgo biológico. En esta matriz tenemos incluido todos los riesgos a los cuales están expuestos los colaboradores, el riesgo biomecánico, mecánico, químico. Entonces debemos de revisar esta matriz. Si no está el riesgo biológico, lo debemos de incluir y debemos de valorarlo.
debemos de evaluarlo y valorarlo. Entonces debemos incluir el riesgo biológico, incluir el peligro, que es exposición al virus SARS-CoV-2 por tener contacto persona por persona o superficies y objetos contaminados. Efectos posibles: contagio de la COVID-19, infección respiratoria aguda, fiebre, cansancio, tos seca, dificultad para respirar, inclusive puede ocasionar la muerte. Y también debemos de ser conscientes pues, que al ser nuestros colaboradores seres humanos, ellos también pueden sentir miedo, pueden sentir estrés, entonces es importante también allí incluirlo. Debemos identificar, de acuerdo a la GTC 45, esta metodología, los controles que actualmente tiene la empresa, que son frente a la fuente, medio e individuo. Para la fuente, recordemos que este riesgo no lo podemos eliminar, el virus no se va a ir del ambiente, debemos de aprender y empezar a adaptarnos a los cambios necesarios para convivir con el virus. Entonces nosotros no podemos eliminarlo, no podemos hacer intervención en la fuente, la intervención es en el medio individuo. Algunos pues lo que aseguraron fue la disponibilidad permanente de jabón, toallas desechables y canicas de pedal con bolsas de uso único para la disposición de residuos, al individuo, las capacitaciones, la entrega de tapabocas. Después pues tenemos que evaluar el nivel de eficiencia, de consecuencia, de riesgo, de probabilidad. Y allí debemos de identificar las medidas de intervención. Con relación a los controles de ingeniería, los controles administrativos, señalización y advertencia, equipos de protección personal. De allí debemos identificar las fechas de ejecución, los responsables, fecha de seguimiento, y todo ello implicará actualizar el plan de trabajo, implicará también actualizar el registro de gestión del cambio del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Muchos de los controles administrativos, allí se incluyen nuevas modalidades de trabajo como es el trabajo en casa, teletrabajo, y pues ello va a implicar otros cambios dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces debemos tener en cuenta estos cambios. Para la aplicación de esas medidas preventivas en seguridad en el trabajo debemos de manejar una jerarquía de controles, en donde la situación deseada es siempre implementar la mayor cantidad de medidas preventivas para eliminar el riesgo. Posteriormente sustituirlo, implementar actividades de controles de ingeniería, controles administrativos y por último el uso de EPPs. Esta es la situación deseada, pero la realidad es el primer triángulo en el cual no podemos eliminar este riesgo. Por tanto, las mayores actividades preventivas van a estar en controles de ingeniería, controles administrativos y el uso de elementos de protección personal. Allí pues podremos identificar el nivel de riesgo de la empresa, si es muy alto, bajo o medio. Y aquí vamos a mencionar uno de los ejemplos que podemos tener en cuenta para esos controles de ingeniería, que esos controles de ingeniería son todas las adecuaciones que es necesario realizar en nuestros sitios de trabajo de manera permanente. Un ejemplo de ello podría ser proveer sistemas de distribución de aguas individuales con vasos desechables para evitar el desplazamiento del personal en las zonas comunes. En especial, esta es una recomendación para el sector de la construcción. Aumentar los índices de ventilación en el ambiente de trabajo. Si no es posible garantizar un estricto mantenimiento a los aires acondicionados. Áreas separadas con cortinas de plástico, puertas aislados, separando esas áreas contaminadas. Definir medidas para consumo de agua y bebidas desde fuentes, dispensadores y termos, evitando que bordes de vasos o botellas tengan contacto directo con el dispensador. Es muy importante evaluar todos esos dispensadores, cómo es su infraestructura, si es demasiado estrecho y entonces vamos a tener que todos los empleados tener contacto con todas sus partes. Instalar baños de ducha, área de lockers para separar la ropa de trabajo a la personal, sección exclusiva para desinfección de zapatos, usar pantallas transparentes para aquellos puestos de trabajo en los cuales tienen que tener contacto con clientes, con proveedores.
inclusive evaluar para los almacenistas del sector de la construcción, que ellos tienen que mantener contacto con los trabajadores entregando insumos, con los proveedores recibiendo la mercancía, que inclusive pues hay también otros lineamientos muy específicos para ese sector frente a la recepción de productos y proveedores. Tenemos que allí considerar las adecuaciones locativas, evaluar los puestos de trabajo, pues deben de tener un distanciamiento mínimo de 2 metros, disponer de gel en alcohol en la recepción y pues indicar a todas las personas que ingresen el uso obligatorio de estos, implementar llaves de agua, dispensadores de jabón, inodoros que se puedan activar de manera automática, que no implique contacto con estos, implementar el uso de cubiertos o vasos desechables o procurar que si los trabajadores llevan esos utensilios sean para su uso individual y realicen el lavado posterior. Reemplazar el sistema huellero por reconocimiento facial u otro sistema de seguimiento tarjeta individual. De no ser posible, ello implicará que constantemente tengan que desinfectar ese huellero. Sistemas de comunicación como parlantes, circuito cerrado de televisión, pues para evitar el recorrido presencial en diferentes áreas de trabajo, como hacer una supervisión virtualizada. Poder identificar los pasillos o escaleras en un sentido único para garantizar ese distanciamiento. Revisar los diseños de las puertas procurando que sean automáticas, disponer de elementos de trabajo por cada trabajador, preferiblemente tener la opción dentro de la empresa, dependiendo del sector, que la ropa de trabajo, guantes y demás sean lavados en la empresa. De no ser posible, es muy importante explicarle al trabajador que la limpieza de todos estos insumos, de estos elementos de protección personal, de su ropa, debe tener un manejo separado al resto de ropa que utiliza normalmente dentro de su hogar. Disponer en áreas comunes y zonas de trabajo de puntos de aseo para el lavado frecuente de manos. Se debe evitar tomar los alimentos en los puestos de trabajo. Se debe identificar una zona exclusivamente para la alimentación de los colaboradores. Por ello es necesario disponer de un área exclusivamente para esto y garantizando 2 metros de distancia. Es importante pues tener aquellos lugares para la disposición de estos residuos con tapa, preferiblemente con pedal. Es muy importante señalizar mentalmente para el colaborador, poder ver ese orden dentro de las empresas le puede brindar seguridad. Es muy importante que el trabajador se sienta seguro al momento de retornar a sus labores. Ellos pueden sentir miedo, puede esto ocasionar mayores actos inseguros, comportamientos inseguros y por ello pues, podría ocasionar más accidentes de trabajo si ellos llegan con temor a trabajar. Hay que permitir que ellos se sientan seguros. Si tenemos una adecuada señalización, eso mentalmente también puede generarles seguridad a los trabajadores. Es muy importante entonces ubicar en la entrada del sitio un aviso visible que señale el cumplimiento de la adopción de las medidas orientadas a preservar la salud y seguridad en el trabajo durante la emergencia COVID-19. Es muy importante ubicar avisos sobre las prácticas sugeridas para la prevención de la COVID, que tenemos que evitar. De hecho está prohibido el saludarnos de mano, el saludarnos abrazándonos. Tenemos que tener también señalización con relación a la importancia de nosotros tener una adecuada higiene respiratoria, evitar tocarnos los ojos, la boca, todo ello lo debemos de tener señalizado, identificado dentro de los puestos de trabajo. Señalización indicando no compartir artículos personales o suministros de teléfonos, bolígrafos, cuadernos, inclusive maquinaria para el sector de la construcción, esa es la recomendación, pero pues que tener cada uno su vibrocompactadora pues no va a ser siempre factible o sus equipos, máquinas, entonces es muy importante garantizar la limpieza, siempre al cambiar de usuario, si no se puede tener equipos individuales, maquinaria individuales, tenemos que garantizar la limpieza y desinfección de todas esas máquinas. Debemos de marcar y diseñar un área de ingreso a la hora de recepción de insumos, equipos y material. Para el sector de la construcción especificaron tener una zona de descarga y de limpieza, después una zona de almacenamiento. En la resolución dirigida a la industria manufacturera, dieron la opción de tener
un almacén en el cual se pueda dejar la mercancía entre un día a 72 horas, de tal manera que garanticemos la inactividad del virus sobre estos productos. Entonces allí en esta resolución dieron otra opción para estos sectores. También debemos implementar controles administrativos, entre ellas pues son todas esas decisiones gerenciales, administrativas dentro de las empresas, oficializar políticas que alimenten a los trabajadores enfermos a quedarse en casa sin temor de represalias o perjuicios económicos. Recordemos que la persona al adquirir la COVID-19 se puede sentir vulnerable, puede sentir miedo. Es necesario que ellos tengan los recursos para alimentarse adecuadamente, para su atención de medicamentos y demás. Entonces es muy importante y el llamado es a continuar teniendo acciones de solidaridad frente a estos colaboradores que puedan llegar a estar enfermos por la COVID. Determinar mecanismos de apoyo emocional a las personas, trabajadores y sus familias. Muchas de las circulares y las resoluciones invitan a las empresas a llegar más allá, llegar a sus familias. Trabajo en casa o teletrabajo de manera formal, estableciendo las medidas de seguridad y salud en el trabajo. Es muy importante evaluar qué cargos efectivamente podrán seguir realizando sus labores sin inconvenientes trabajando desde casa. Transporte particular para evitar el transporte público, por realizando un adecuado control, es decir, que si la empresa va a ofrecer un servicio de transporte directo por parte de ellos, pues eso va a implicar tener documentados los controles de la limpieza y desinfección de estos vehículos. Programas para evitar la interacción en tiempos de alimentación, jornadas flexibles y diferentes turnos, pero hay una recomendación para el sector de la construcción, que por eso es interesante también conocer el resto de resoluciones y circulares que de pronto no están dirigidos para el mismo sector, pero entre más medidas preventivas podamos implementar, mucho mejor. Y hay algunas medidas preventivas que no le van a generar al empleador mayores costos. Y una de las recomendaciones del sector, para el sector de la construcción es que dichos turnos y jornadas sean siempre con las mismas personas, para que dado el caso haya un contagio, pues el aumento del estudio epidemiológico de esos contactos sea reducido. Esa es una recomendación, que esos turnos sean siempre las mismas personas. Capacitaciones, divulgación virtual de toda esta información, cumplimiento estricto del cronograma de limpieza y desinfección, definir los procedimientos necesarios para la notificación de la COVID y demás exigencias, establecer medidas preventivas de riesgo psicosocial. Aunque estemos trabajando desde casa, podemos promover algunas actividades de manera virtual, empezar a intervenir este riesgo, que en este momento también toca volverlo a evaluar y es necesario también tomar medidas. Distribución de los puestos de trabajo, conservando una distancia de 2 metros. No necesariamente tiene que realizarse una reestructuración. Podemos inclusive señalizar o hacer ciertos cambios, incluir qué sillas o en qué puestos de trabajo nos podemos ubicar y en cuáles no. Entonces también es un control administrativo, reasignación de puestos de trabajo, o es identificar qué puestos de trabajo no se podrán utilizar. Establecer el mínimo de personas permitidas para realizar capacitaciones y reuniones presenciales de ser estrictamente necesario. Ya tenemos unas directrices al respecto, 5 a 10 personas, pero es importante que la empresa lo deje por escrito y todos los empleados, colaboradores, partes interesadas tengan conocimiento de ello. Compra de los insumos y EPP necesarios para la limpieza y desinfección, distribución de EPP, termómetros preferiblemente infrarrojos, láser o digital, que más adelante vamos a hablar de este aspecto. Establecer una programación y gestión de actividades que evite cruces de personal. Suspender las barras de comidas de uso libre al interior de la obra. Las vacunas es también un control administrativo. Sabemos que en este momento no existe para la COVID, que pues lo que tienen planeado es que dentro de un año, 18 meses, pues no se tiene con exactitud esta información, pero existirá dicha vacuna y hará parte de los controles administrativos. Exámenes médicos que incluyan prueba COVID-19, la caja de compensación con Fandi
de aquí del Valle ya está realizando pruebas rápidas de la COVID-19. Por tanto, se pueden realizar campañas de prevención para aquellos cargos de riesgo alto, críticos, para hacer pues un monitoreo en estos casos. Más adelante, estos exámenes médicos también se incluirán para los exámenes médicos de ingreso ocupacionales o de retiro. Muy a futuro seguramente también se incluirá la prueba de la COVID-19. Por el momento tenemos conocimiento de las medidas que está tomando las cajas de compensación, pues que ya sabemos también las EPS. Entonces es importante tener conocimiento de ello y contactarnos con las diferentes cajas de compensación de ser posible implementar estas medidas. De acuerdo al artículo 224612 de los sistemas de gestión de seguridad en el trabajo, todos estos sistemas deben de tener informes de condiciones de salud, autorreporte de condiciones de salud, perfil sociodemográficos y sistemas de vigilancia epidemiológico. De acuerdo a las diferentes resoluciones y circulares, dentro de los protocolos de bioseguridad tenemos que tener una base de datos actualizadas del personal. Entonces, para aquellos que tengan su sistema de seguridad en el trabajo implementado de manera correcta, se pueden apoyar dentro de este sistema, porque muy posiblemente van a encontrar mucha de esta información que nos están exigiendo para la implementación de los protocolos de bioseguridad. De no tener esta información dentro de los sistemas de seguridad, pues tenemos que hacer un censo o aplicar unas encuestas para recolectar esta información. Y debemos de tener claro la edad de los trabajadores, sus enfermedades previas, la convivencia con personas adultas mayores de 60 años, la convivencia con personas con enfermedades preexistentes susceptibles ante la COVID-19, la convivencia con personas que estén prestando servicios de salud y su estado de embarazo. Entonces es muy importante tener esta información porque de acuerdo a los lineamientos gubernamentales, pues aquellas personas que tengan más de 60 años y las personas que tengan enfermedades preexistentes, pues la recomendación es que el empleador debe reevaluar o hacer una reconversión laboral. Entonces hay que identificar qué cargos presentan estas situaciones. Es muy importante realizar el monitoreo al estado de salud, seguimiento de síntomas al ingresar. Se debe tomar la temperatura para aquellos clientes, proveedores o empleados que tengan una temperatura superior a 38 grados, deberán ser devueltos para sus casas, no pueden ingresar a trabajar. La recomendación es hacer 2 tomas de temperatura, la primera y esperar 15 minutos para volverla a tomar, pero estas personas no pueden ingresar a trabajar. Debemos de tener un control por escrito. Y esta medida no es solamente para aquellos que están trabajando de manera presencial, sino también para aquellos colaboradores que trabajan desde casa. Debemos de buscar el mecanismo para que diariamente ellos estén reportando su estado de salud y su temperatura. De acuerdo a las nuevas resoluciones, específicamente la resolución dirigida a la industria manufacturera, ya no solamente se debe hacer seguimiento a los síntomas o a su estado de salud y temperatura, no solamente al ingresar a trabajar, sino también al salir del trabajo. Esta directriz está muy explícita para el sector manufacturero e industrial. Es muy importante seguir dando cumplimiento al artículo 224624 de los sistemas de seguridad en el trabajo, en el cual exigen el mantenimiento de las instalaciones, equipos y herramientas. Aquí es donde debemos de tener documentado un instructivo muy específico para la limpieza y desinfección, aclarando qué es la limpieza es quitar el polvo, la desinfección ya es aplicar todas esas sustancias químicas. Entonces tenemos que ser muy específicos en este instructivo, socializarlo a las personas que debemos de aplicarlo. Allí debemos de tener identificado las características de esas sustancias químicas, que el hipoclorito debe tener de acuerdo a la superficie un porcentaje superior al 0.5%, que no es solamente el porcentaje, sino también el tiempo de exposición sobre la superficie. Así como sabemos que debemos de lavarnos las manos con agua y con jabón, lo tenemos que hacer, pero garantizando que sea mínimo de 20 segundos. Si nosotros lo hacemos inferior a 20 segundos, no estamos garantizando que estemos eliminando el virus de la COVID de nuestras manos. Lo podemos hacer de la manera adecuada, con la técnica adecuada, con agua y con jabón, pero si lo hacemos
durante menos de 20 segundos, no estamos garantizando esa eliminación del virus. De esa misma manera sucede en las superficies. Podemos aplicar alcohol, tiene que ser superior al 70% de acuerdo a ciertas superficies, pero debe de tener mínimo 1 minuto, o dependiendo de la superficie, la exposición de ese desinfectante y posteriormente eliminarlo. Entonces hay que tenerlo documentado de una manera muy clara. Debemos de tener un cronograma de limpieza y desinfección, debemos de especificar el lugar, el responsable, la frecuencia y su verificación para las personas de calidad o de seguridad en el trabajo, hacer las respectivas verificaciones. Debe de estar publicado para el conocimiento de todo el personal para asegurar su seguimiento. Entonces hay que establecer también unas listas de inspecciones de seguridad para asegurar que todo este procedimiento, instructivos de limpieza y desinfección se cumplan dentro de las organizaciones. Debemos de también tener muy claro los equipos y elementos de protección personal que debe de utilizar cada trabajador. Para el caso de las personas de servicios generales, ellos deben de utilizar protección en sus manos, protección visual, calzado cerrado, su delantal, y debemos de buscar elementos de protección personal en el cual ellos se sientan más cómodos. Ellos que están en movimiento, muy usualmente se les empañan sus gafas, entonces hay que evaluar si es una mascarilla, pero garantizar que los trabajadores se sientan seguros con los elementos de protección personal, que no les ocasione ningún malestar inconveniente al momento de trabajar. Hay una controversia con relación a los tapabocas, que sabemos que están escasos, entonces el mismo gobierno ha permitido que se elaboren de tela. Hay muchos lineamientos dentro de la página del Ministerio de Salud y Protección Social que nos explican cómo elaborarlos, pero no especifican qué material. Es muy importante tener en cuenta, entre mayor calidad tengamos en los elementos de protección personal, pues eso también va a garantizar a largo plazo economía para la empresa, pero también asegurar que sea un elemento de protección personal efectivo para el trabajador. Con relación al material o el tipo de tela para la elaboración de los tapabocas, realmente la única entidad que se ha pronunciado de manera oficial, que lo tiene publicado en su página de internet, es el Centro para el Control de Enfermedades. Ha sido el único, de una manera muy puntual, se ha pronunciado al respecto. Allí pues incluye el uso de algodón de trama cerrada, como telas acolchadas o sábanas de algodón, la tela de camisetas. Es el único que se ha pronunciado, pero es muy importante que al momento de nosotros comprar estos elementos solicitemos también al proveedor esa ficha técnica. Porque dentro de los sistemas de seguridad en el trabajo tenemos la matriz de EPP o ficha técnica de los elementos de protección personal. Entonces es muy importante identificar el elemento, para qué riesgo de exposición se va a utilizar, la forma de su uso, el material, el mantenimiento, las precauciones, el almacenamiento, y todo ello se lo debemos de socializar a los colaboradores. Otro aspecto importante es el artículo 224625 del Sistema de Seguridad, el cual nos indica la obligación de implementar la prevención y preparación y respuesta ante emergencias. Todos tenemos un plan de emergencias dentro de los sistemas y es muy importante actualizar. Debemos de contar con los equipos de emergencia y botiquines de elementos como tapabocas, guantes de látex o nitrilo y demás elementos para ser suministrados a los trabajadores de ser necesario. Tener un plan de contención y un plan de mitigación, capacitar en torno a este y realizar simulacros. También dentro de las instalaciones debemos de identificar un lugar para que estas personas tengan también un aislamiento dentro de sus trabajos. Si durante el desarrollo de sus funciones empieza a manifestar dificultad para respirar, fiebre alta, entonces debemos de garantizar dentro de nuestros lugares de trabajo un espacio donde esa persona pueda estar aislada y la empresa pueda hacer los contactos con su EPS y ARL para saber el paso que debemos seguir. Recordemos que hay un grupo de emergencias. Este grupo de emergencias, en caso de una emergencia, no puede practicar la respiración boca a boca. Lo único que podría hacer sería masajear el corazón, pero no podemos respiración boca a boca. Igual todos estos lineamientos deben estar dentro del plan de emergencias. Es muy importante recordar
la obligación que tenemos dentro de los sistemas de seguridad en el trabajo para la selección y evaluación de proveedores, para la adquisición de todos los elementos que necesitamos para su implementación. Nosotros podemos implementar todas las anteriores medidas preventivas, pero si nosotros no garantizamos que ese proveedor nos esté suministrando las sustancias químicas con las características necesarias, pues no tendremos efectos positivos a todas estas actividades. Entonces es muy importante asegurarnos que los proveedores estén cumpliendo con el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos. Actualmente dentro de la página del Ministerio de Trabajo tienen un proyecto de resolución que lo van a publicar antes de este primer semestre, en donde todos estos proveedores, fabricantes y distribuidores de sustancias químicas deben de acoplarse a este sistema globalmente armonizado. Deben de tener sus hojas de seguridad y pues es muy importante tener claro que estos proveedores nos los suministren, porque si nosotros no estamos comprando el hipoclorito en el porcentaje adecuado, el alcohol gel antibacterial en base de alcohol, que para la limpieza de nuestras manos debe ser mínimo del 60%, entonces pues si es inferior al 60% no estamos garantizando que nuestros colaboradores se estén desinfectando de la manera adecuada sus manos y las superficies y demás. Entonces es muy importante empezar a controlar a nuestros proveedores, a los proveedores que nos suministran estas sustancias químicas. Es así como debemos de tener documentado todo lo que hemos explicado, el instructivo para notificación de casos posibles y confirmados. Debemos identificar la persona que se va a encargar de hacer esos seguimientos, que al momento que la persona tiene tos, dificultad para respirar y fiebre, pues tenemos que reportarlo a la EPS, la ARL y la Secretaría de Salud, que tenemos que tener una base de datos, una bitácora con todos los contactos que estas personas han tenido, que al momento de reportarlo a la EPS, a la ARL y Secretaría de Salud, pues nos van a preguntar todos esos contactos estrechos que tuvieron antes, durante los últimos 14 días. Entonces es muy importante tener toda esa documentación, todos esos registros y tener el procedimiento de las personas responsables para ello. Instructivo para limpieza y desinfección de PPs, elementos de trabajo, equipos, vehículos y oficinas. Instructivos para quienes conviven con personas de alto riesgo. Instructivo para la entrada como salida de la empresa. Instructivos para el desplazamiento hacia el trabajo y de regreso a casa. Procedimiento para el monitoreo de síntomas de contagio COVID-19. Como lo dijimos, debemos de hacer un seguimiento diario. Medidas de bioseguridad, instructivo de higiene respiratorio, lavado de manos, distanciamiento, manipulación de residuos, procedimiento para la prevención del COVID en el hogar del empleado, matriz de comunicación y protocolos de identificación del personal autorizado en cada área. De acuerdo al artículo 224614, nosotros debemos de garantizar e implementar que cada uno de estos mecanismos instructivos pues estén alineados con los visitantes, proveedores y contratistas. Debemos de garantizar que ellos lo conozcan, que al momento que ellos ingresen a nuestras instalaciones no lo realicen de manera masiva. Habrá que centralizar la programación de estas personas a nuestras instalaciones, de tal manera que no haya ese cruce de conglomeraciones de estas personas. Entonces debemos de garantizarlo y comunicarlo a todos ellos. Tenemos que seguir fortaleciendo la comunicación con los colaboradores por medio de instrucciones al personal, boletines, carteleras, parlantes, correo electrónico, matriz de comunicaciones, redes sociales, intranet, entre otros. Una de las características de la resolución dirigida al sector manufacturero es que la bitácora que les mencionaba con relación a todos los contactos por parte de los empleados, no solamente se haga a los empleados, sino que también se incluya a los proveedores y clientes. Es decir, tener un registro del teléfono del cliente, a qué área se dirigió, con quién tuvo contacto, para que dado el caso se presentase un caso de COVID-19, también no solamente relacionar estos contactos externos del empleado, sino de los clientes y proveedores o visitantes.
Debemos seguir calculando los indicadores del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, de estructura, proceso y resultado. Específicamente tenemos que tener muy claro el registro de ausencias por gripe o COVID por áreas. De esta manera establecer si la obra o empresa deberá entrar en cuarentena. De acuerdo a la circular 015, en las recomendaciones generales para las empresas, nos recuerdan la obligación de cumplir con las auditorías de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esto lo debemos de realizar de manera anual, debemos de incluir también la auditoría de los protocolos de bioseguridad, lo debemos de realizar en participación con el COPAS, debe haber un programa de auditoría, allí debemos de tener muy claro el perfil de la persona que auditaría. Recordemos que debe de cumplir con el deber ser de las anteriores resoluciones que les mencionaba, de tener una licencia, de cumplir con la 0312. Entonces, todo ello lo debemos de seguir cumpliendo. También garantizar que se audite todas las etapas y documentación del sistema de seguridad en el trabajo, las investigaciones de los accidentes de trabajo, sus indicadores, que se emita un informe el cual sea socializado a gerencia para que pueda tomarse acciones de mejora. Todo ese cumplimiento lo debemos de realizar, si no lo hacemos, pues ello nos podría acarrear unas sanciones, unas multas, unos incumplimientos legales, unas disposiciones jurídicas que para ello Paloma, especialista en el área, nos va a explicar sobre todos estos temas, a quien le doy la palabra. Muchas gracias por su atención. Gracias. Vamos a continuar ahora con la segunda parte. Perdón un momento. Vamos a hablar ahora de los riesgos económicos. Por favor, confírmenme si ahí me oyen bien. Sí, Paloma. Sí, lo escuchamos bien. ¿Sí? ¿Me oyen bien? Sí. Bien. Entonces, continuemos. Los riesgos económicos se presentan en tres situaciones. El incumplimiento de los contratos, en el cual vamos a hablar de la culpa patronal, que es un concepto jurídico que determina la responsabilidad cuando estamos entre la relación de trabajador y empleador. La indemnización integral es otro concepto que determina la responsabilidad frente a los contratos, tanto laborales como aquellos que son civiles y comerciales, y las autoridades de control encargadas de la verificación y seguimiento del cumplimiento de estos protocolos. La identificación de los riesgos jurídicos. En primer lugar, tenemos que el Código Sustantivo del Trabajo nos señala en el artículo 56 que incumple al empleador la obligación de protección y seguridad para con los trabajadores, pero a su vez los trabajadores tienen su obligación de obediencia y fidelidad con la implementación, el seguimiento y los controles que se establezcan para el cumplimiento del protocolo. Frente a los contratos civiles o comerciales, el Código Civil en el artículo 1602 nos señala que los contratos son ley para las partes y que la única forma de la modificación de las obligaciones contenidas en ellos es a través del consentimiento mutuo de las partes. ¿Qué significa esto? Que para fortalecer la defensa jurídica frente a reclamaciones por daños generados con ocasión del COVID, por una mala implementación, porque el trabajador o el contratista no tomó las medidas o no siguió los controles establecidos, estas obligaciones deben estar contenidas en los contratos laborales.
Por eso la ley establece que debe haber un consentimiento mutuo para poder adicionar estos contratos. Y frente a los contratos estatales que se presentan cuando las entidades privadas o los consorcios o las uniones temporales suscriben contratos con entidades públicas, también ese contrato muy posiblemente vaya a ser ajustado con estos protocolos como obligaciones de los contratistas. Perdón, me gustaría que de pronto, si David está conectado acá con nosotros, me ayude a activar la cámara, por favor. Continuemos. Vemos que, de acuerdo con el decreto 538 del 2020, se estableció por parte del Gobierno Nacional que el COVID-19 para el sector de la salud es una enfermedad laboral. ¿Qué significa esto y qué implicaciones jurídicas y económicas tiene para nosotros? Que no solamente aquel sector de la salud, sino aquel personal administrativo, de aseo, vigilancia y apoyo que preste servicios con actividades conexas, también puede estar en un riesgo frente al COVID-19 y en esa medida, si nosotros no implementamos, si no hacemos las evaluaciones y no dejamos registro de ese seguimiento, frente a una reclamación no vamos a tener una prueba idónea y ya vamos a ver un caso en el cual vamos a plasmar materialmente cómo es la defensa y cómo se juzga y cómo se prueba la diligencia de los responsables en la implementación y de los responsables también del seguimiento de los protocolos. El Procurador General de la Nación el 12 de abril de 2020 instó a la ARL a aceptar como accidente y enfermedad laboral los eventos en los cuales los trabajadores resulten afectados con el COVID-19 cuando sea por causa o con ocasión del trabajo. ¿Qué significa esto? Que para el sector salud es una enfermedad laboral. Sin embargo, esta petición del procurador, en mi caso personal, me parece muy acertada. ¿Por qué? Porque si vemos enfermedad laboral de acuerdo con el concepto de la Ley 1562 de 2020, es aquella contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el cual el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Si pensamos en otros sectores de la economía, en los cuales estén expuestos precisamente a los factores de riesgo con ocasión de su actividad laboral, podemos ver que el servicio de vigilancia, mensajería, periodistas, cadenas de suministro y otros sectores de la economía van a estar ahí sujetos a esta regla de la Ley 1562, exposición a factores de riesgo. Esa sería una causa eficiente para entrar a determinar o no una posible responsabilidad. Hablamos de culpa patronal en principio frente a la relación trabajador-empleador. Sin embargo, recuerden que hay contratos de prestación de servicios en los cuales la ley laboral, en virtud del principio de realidad, pese a que estén por escrito, da los efectos legales de un contrato laboral. Entonces vamos a entender el concepto de culpa del empleador como culpa patronal. Cuando existe culpa suficiente comprobada. Este concepto de comprobada lo vamos a ver en un caso que analizó la Corte Suprema de Justicia, en el cual ustedes van a darse cuenta cómo es que se acredita esa culpa suficiente comprobada en ese tema puntual que analizó la Corte Suprema de Justicia frente a la omisión del empleador. Entonces, culpa suficiente comprobada en la ocurrencia de accidentes de trabajo o de la enfermedad profesional. Está obligado a indemnizar total y ordinariamente los perjuicios. Entonces, miremos. En la cadena de suministro de bienes y servicios se traban muchas relaciones entre muchos partícipes. Por ejemplo, empresas de servicios temporales, terceros, contratistas, los cuales en ocasiones la ley establece vínculos jurídicos, pero se presenta el fenómeno de la solidaridad. El fenómeno de la solidaridad no solamente se presenta en materia laboral, es decir,
frente a un contrato laboral. También hablamos de una solidaridad en materia de responsabilidad extracontractual y contractual. Ya lo vamos a ver puntualmente. La defensa jurídica es diferente, de acuerdo con las cláusulas contractuales y la posición frente al daño. ¿Esto qué significa? Que si tenemos un trabajador o tenemos un contratista que nos está haciendo una reclamación porque se contagió, porque tuvo un daño en su salud y nos está alegando que nosotros no implementamos bien los protocolos o no se hizo el seguimiento debido o no se dieron los elementos de protección, lo primero que vamos a necesitar es mirar el contrato donde están las obligaciones contractuales. Por eso, a raíz de este tema, es necesario que nosotros fortalezcamos la defensa jurídica a través de varios documentos y varias cláusulas que ya las vamos a identificar. Miremos el caso puntual de la solidaridad en materia laboral. Esta solidaridad puede presentarse frente al empleador, frente a la ARL o frente incluso a empresas de servicios temporales que nos suministran el personal. Puede suceder que frente a la implementación de los protocolos, el empleador cumpla a cabalidad todas sus obligaciones y en principio, frente a una posible daño a la salud, entraría a responder o bien la EPS o bien la ARL, pero si el empleador incumple o es negligente frente a las obligaciones y el cumplimiento y seguimiento de los protocolos, pueden responder los dos o incluso solamente el empleador. Entonces vamos a mirar este caso. Antes de explicarles el caso, para aquellos que no son abogados, porque sé que tenemos diferentes participantes de diferentes sectores del mercado, el recurso de casación es un recurso que está fuera de los procesos judiciales como una tercera instancia. A este hay unas causales que la ley estableció para poder acceder a él. Entonces, tenemos una reclamación de un trabajador o de un contratista, inicia con una demanda, hay una sentencia de primera instancia. Si yo no estoy de acuerdo con la sentencia, voy a una segunda instancia que revisen esa decisión y se termina el proceso judicial. En el evento en el cual yo considero que estoy inmerso dentro de las causales de casación, hay un recurso a un tercer recurso, por decirlo así. No siempre aplican, les repito, hay unas causales específicas. En este caso, la Corte Suprema de Justicia, en su sala de casación en materia laboral, analizó un caso puntual. En este caso, se resolvió por parte de la Corte Suprema de Justicia el 14 de noviembre de 2018. ¿Qué nos dicen? Se analizó un caso de culpa patronal en el cual se analizó una reclamación judicial, es decir, había un proceso judicial por la omisión de las recomendaciones de seguridad por parte del empleador. Expresó la Corte que para establecer si existió culpa patronal era necesario establecer si el empleador dio cumplimiento a los reglamentos de prevención de riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. ¿Qué significa? Que posiblemente vamos a tener muchas reclamaciones o algunas por estas precisamente omisiones en las recomendaciones de seguridad frente al COVID-19. Por eso es importante que desde hoy entendamos cuál es la consecuencia jurídica y económica y cómo hago para evitar esos riesgos. La Corte Suprema de Justicia en este pronunciamiento señaló que la culpa patronal denota falta de diligencia y cuidado del empleador en el cumplimiento de la obligación de seguridad. Esta obligación de seguridad está contenido en el artículo 57, numeral 2 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Qué significa eso? Obligaciones especiales del empleador. Procurar a los trabajadores, primero, los locales apropiados, es decir, el lugar de trabajo conforme las recomendaciones legales o de los protocolos de seguridad y los elementos adecuados de protección. No es lo mismo que nosotros entreguemos un elemento de protección, por ejemplo el alcohol, que no tiene las cantidades de concentración que se han especificado del 70%.
podría haber una reclamación ahí porque no fue eficiente el elemento adecuado de protección. Por ejemplo, las mascarillas. ¿Qué debemos hacer? Primero que todo, debemos de buscar unos buenos proveedores que nos garanticen el cumplimiento de la reglamentación legal. Segundo, cuando entreguemos los elementos de protección, debe haber una planilla que firme el trabajador o contratistas que ingresan, porque puede ser que también tengamos el gel, entonces que haya un seguimiento del uso y la entrega o de los elementos que estamos brindando, es decir, hay que probar la diligencia y debe haber una prueba física que nos confirme eso. Por ejemplo, entrego elementos de protección, el trabajador me firmó, quién recibió, cuándo lo recibió. No solamente el protocolo es necesario, sino que la ley establece el seguimiento. ¿Qué significa el seguimiento? Que constituya las pruebas a favor del cumplimiento que está dando de esos protocolos, de la efectiva protección que está brindando. ¿Qué dijo la Corte Suprema de Justicia? El incumplimiento por parte del empleador en la observancia de dichos deberes de protección y seguridad es suficiente. Demostrar la responsabilidad que abre el camino a la indemnización total y ordinaria. ¿Qué significa esto? Que viene un trabajador, un contratista, presenta una reclamación judicial y su interés es una reclamación económica para que yo indemnice los perjuicios. ¿Qué perjuicios? Puede ser incluso la causa de ese trabajador. ¿Qué va a tener que probar? Que el empleador no cumplió con los deberes de protección y seguridad. ¿Qué debe probar el empleador? Que sí cumplió. ¿Cómo lo prueba? Con las planillas de seguimiento, con los protocolos en los cuales había un programa de comunicación, con los manuales, con las capacitaciones que deben ser constantes. No sirve una sola capacitación. Si la capacitación no es constante, no es suficiente prueba para probar esa diligencia del empleador. Entonces ya vemos que aquí la Corte Suprema de Justicia ya hay pronunciamientos en estos casos, no frente al COVID-19 puntualmente, sino todas aquellas daños generados en la salud de los trabajadores con ocasión de la omisión de los empleadores frente a brindar los elementos de protección y seguridad para los trabajadores y contratistas. Es decir, en este caso el empleador no tenía las herramientas probatorias para probar su diligencia y cuidado. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que estas demandas se tasan en salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y segundo, que tiene derecho no solamente el trabajador, sino que en aquellos casos en los que hay un fallecimiento y se establece la culpa de un empleador, la reclamación puede ser también por parte de todos sus familiares. Y tercero, que hay perjuicios que no se deben probar, sino que la ley establece que se presumen, como los perjuicios morales. En este tipo de reclamaciones vemos que hay perjuicios morales, materiales y un perjuicio puntual que se llama daño a la salud o daño a la vida de relación. Si ustedes quieren ampliar más sobre estos temas, por favor envíenos sus consultas a los correos electrónicos que al final vamos a informar para darles una aclaración y una mejor información sobre este tema de las reclamaciones económicas, puntualmente los perjuicios. ¿Dónde está la defensa jurídica en este momento de las empresas? Están los contratos laborales que deben adicionar, están los contratos con los contratistas que deben ser adicionados en los reglamentos internos de trabajo, en los protocolos y en las pruebas documentales que deben establecer frente al seguimiento de este cumplimiento de los protocolos. Entonces, si diseñamos un protocolo, debe haber por lo menos un documento que me pruebe a mí que el trabajador yo se lo di a conocer, no simplemente que lo publiqué, no simplemente que lo tengo. Entonces, frente a estas pruebas vamos a hablar en particular un poco más adelante. En el sector de la construcción,
se estableció un documento legal adicional que se llama Diseño e Implementación del Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para Obra. Pero además estableció un documento legal que va a ser la defensa para todos los empleadores y contratantes. La Carta de Compromiso. La Carta de Compromiso es un documento legal, en el cual yo, por escrito, le informo a todos trabajadores, contratistas, que yo tengo un protocolo, que se lo doy a conocer, que usted lo conoce y que usted se obliga a cumplirlo. Ese es un documento legal que sirve como prueba para establecer que el trabajador o el contratista que me está a mí demandando no me puede decir que no sabía o que no conocía mi protocolo, porque precisamente la carta de compromiso, que debe ser firmada y puede ser incluso firmada o enviada electrónicamente por aquellos que son proveedores o por los trabajadores, fírmela físicamente y guárdela como prueba, porque esa es la defensa. El protocolo en el cual se definan las acciones a seguir ante un posible caso y la mitigación frente a los posibles casos. El protocolo también debe señalar cómo se van a recibir los insumos o los materiales, el almacenamiento, el tema del transporte. Me llamaba la atención que dentro de las circulares y las resoluciones del Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud, hablaron de un tema puntual de del transporte. Entonces, que el transporte debe de lavar, los camiones deben ser lavadas las llantas, al igual que los elementos de protección. Las salas de ventas también deben de tener unas condiciones específicas. Por ejemplo, si hay muchas personas, debe haber un turno, debe haber una distancia entre las personas y esas áreas deben estar demarcadas. Por eso, el plan de gestión de salud y seguridad en el trabajo también es un documento que debe ser complementado y actualizado conforme a esta norma, porque es otra prueba documental que nos sirve para probar la diligencia del empleador y la evolución o seguimiento del cumplimiento de todas las obligaciones. ¿Qué significa esto? Que si usted da una capacitación, que por favor le firmen que recibieron la capacitación, de que era el nombre de la persona asistente, la cédula y la firma. Esto mismo ya fue implementado por la ARL. Cuando usted asiste a una capacitación de la ARL, usted deja un registro documental de que usted asistió a esa capacitación, en qué consistía la capacitación y además la fecha de la capacitación. Por eso estas capacitaciones, deben ser constantes. Si hay un plan de comunicación, lo mismo, que el trabajador lo conozca. Si hay un reporte de los casos, que debe haber una prueba documental, unos formatos en el cual se informe de quién se informó y cuándo se informó de estos casos. Bueno, vamos a pasar al otro tema, que es la solidaridad en materia extracontractual, es decir, cuando tenemos contratos con el Estado o tenemos contratos con particulares donde el principio de realidad no se aplica. ¿Qué significa eso? Que efectivamente el contratista, yo lo contrato para que me haga una labor, pero él mirará cuándo la hace. Si yo le establezco una remuneración, si él me presta un servicio personal y si hay una subordinación, se deslegitima ese contrato de prestación de servicios y se vuelve un contrato laboral. Entonces, en este caso, vamos a mirar puntualmente aquellos contratos donde efectivamente no hay subordinación y hay un contrato de obra o hay un contrato de prestación de servicios. Entonces, la responsabilidad extracontractual señala el Código Civil que se ha cometido, implica que el que ha cometido una culpa, es decir, la culpa frente al cumplimiento del protocolo, que ha inferido un daño, que ha generado un daño en la salud de un tercero, hay una obligación de indemnizar. Entonces,
El artículo 2347 del Código Civil señala la responsabilidad por el hecho propio y de las personas a cargo. Toda persona es responsable, no solo de sus propias acciones para el efecto de indemnizar el daño, sino del hecho de aquellos que estuvieron bajo su cuidado. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque yo como empleador puedo tener una empresa de servicios temporales. Frente al empleador y la empresa de servicios temporales hay un contrato, pero frente a ese trabajador que me suministra la empresa de servicios temporales hay una responsabilidad extracontractual, a pesar de que yo con ese trabajador no tengo un contrato directo, porque hay una solidaridad en virtud del artículo 2347 que nos dice: toda persona es responsable no solo de sus propias acciones para el efecto de indemnizar el daño, sino del hecho de aquellas personas que estén bajo mi cuidado. ¿Qué significa eso? Que tanto la empresa de servicios temporales como yo como contratante debo de suministrar los elementos de protección, debo establecer el propio protocolo y el seguimiento. Ya vamos más adelante a resolver las dudas. Va a terminar acá la intervención. Continuemos. El artículo 2344 nos señala que si hay una culpa y ha sido cometida por varias personas, cada una de ellas será solidariamente responsable del perjuicio. ¿Cuándo se da esto? En el caso que les explico, por ejemplo, las empresas de servicios temporales y los empleadores. Miremos entonces, vamos a mirar un caso puntual, puede ser un caso de la construcción donde hay un contrato estatal. Hay un contratante, ese contratante puede ser una empresa privada, puede ser incluso un contratante, el contratante puede ser una empresa privada o puede ser un consorcio o una unión temporal. Y el contrato se suscribe con una entidad pública. Aquí hay varias intervinientes dentro del proceso o el fenómeno de la solidaridad. Por ejemplo, cuando hay un contrato estatal tenemos pólizas de seguros. ¿Qué significa esto? Que los contratos estatales hay una póliza que se llama póliza de cumplimiento y póliza de responsabilidad civil extracontractual. Si la entidad contratante nos exige a nosotros cumplir la normatividad legal, ya nos está diciendo que debemos cumplir la normatividad frente a los protocolos del COVID-19 de bioseguridad. Entonces, el incumplimiento de este puede generar que haya un daño, que haya una demanda contra la entidad pública y contra el contratista y la compañía de seguros. ¿Por qué? Porque todos intervinieron en la producción del daño o tenían la capacidad de evitarlo. Entonces, frente a la compañía de seguros, deberá entrar a indemnizar a la entidad pública si se genera el incumplimiento del contrato o si hay un daño por una responsabilidad civil extracontractual, es decir, frente a los trabajadores y frente a terceros. Estamos hablando que también los proveedores deben de tener un protocolo. Nosotros debemos exigir que ese protocolo también nos lo den a conocer. ¿Qué medidas está tomando usted para poder hacer las entregas de los bienes o productos que usted me está vendiendo? ¿Qué medidas se está tomando? ¿Qué seguimiento se está haciendo? Entonces, para poder fortalecer la defensa es necesario identificar, en primer lugar, las obligaciones concretas por cada una de las áreas de trabajo o actividad contratada. ¿Por qué? Porque yo debo especificarle, si usted es un trabajador, usted debe cumplir con la limpieza de su lugar de trabajo, cumplir con la limpieza de los lugares de los elementos de protección, lavarse las manos periódicamente, es decir, cada hora o cada 3 horas de acuerdo con el protocolo que establezca la empresa. Segundo, si usted maneja
una empresa de camiones, debe haber un proceso de desinfección de esos camiones, de esos vehículos, cada cuánto lo hace, quién es el responsable. Determinar la persona a cargo obligada al cumplimiento del protocolo es vital y tuvimos una consulta que les quiero contar. Un contratista ingresó a una instalación de una empresa, presentaba síntomas, pero no sabía a quién dirigirse. Eso impidió que se tomaran de forma oportuna las medidas adecuadas para evitar el contagio. A eso se refiere la mitigación del riesgo. Entonces, es importante que todos conozcan quién es la persona encargada y la persona obligada a la implementación y seguimiento. No es que si yo tengo síntomas voy y le digo a varias personas que tengo síntomas, no, porque eso lo que hace es propagar más la enfermedad. La prueba de la implementación del protocolo, la evaluación y seguimiento del cumplimiento del protocolo. Bueno, vamos a mirar qué cláusulas deben modificarse o adicionarse en los contratos laborales y aquellos que son con contratistas, proveedores, incluso los reglamentos internos de trabajo. Entonces, ¿qué cláusulas deben adicionarse? Primero, el uso obligatorio de los elementos de cuidado de protección personal. Segundo, desinfección de los elementos de protección. Tercero, aquellas definidas por la ARL o el empleador o contratante de acuerdo con las labores específicas que ejerce el contratista o el trabajador. El cumplimiento de todos los protocolos establecidos por el empleador o el contratante. Esto debe estar en los contratos de trabajo como obligaciones del trabajador y de los contratistas. Si hablamos del sector de la construcción puntualmente, la circular 17 del 2020 estableció como obligaciones adicionales a las anteriormente planteadas que debían de cumplir la circular 17 del 2020, la circular 11 del 2020 y adicionalmente las anteriores que les había dicho. ¿A qué se refieren estas circulares? Como se refieren al sector de la construcción, ellos determinan cuáles son las obligaciones de cada uno de los partícipes de la ejecución de la obra. Por ejemplo, en el caso de los trabajadores, estas circulares establecen obligaciones puntuales, al igual que para los responsables como los directores, interventores y supervisores de obra. ¿Qué le exigen la ley a los directores, interventores o supervisiones de la obra? Implementar el plan de aplicación de protocolos sanitarios para la obra. ¿Qué contiene este plan? Este plan debe contener, primero, los mecanismos o acciones a minimizar. ¿Qué significa eso? Que ante una reclamación, si yo soy del sector de la construcción, una de las pruebas que debe estar en el proceso judicial debe ser este protocolo sanitario de obra, que se denomina PAPSO. ¿Por qué? Porque eso significa que yo di cumplimiento a esa resolución y adopté todas las medidas, y esto demuestra la diligencia del empleador. No tenerlo, si estoy en el sector de la construcción, yo ya estoy incumpliendo la norma legal que me establece que debo cumplir con el mismo. Es decir, en la medida en que yo no tenga los documentos legales, voy a hacer más difícil que mi defensa prospere y por lo tanto el riesgo de entrar a pagar estas demandas va a ser cada vez más alto. Entonces, en este plan de aplicación de protocolo sanitario para obra, también debe contener la descripción de la obra a ejecutar por cada uno de los partícipes. Eso es supremamente importante. ¿Por qué? Porque si un trabajador, yo lo contrato para hacer una labor y le señalo cuál es la labor que debe hacer y el trabajador cumple una labor distinta, podría nosotros argumentar que él vulneró el protocolo sanitario y que a raíz de eso pudo haberse generado ese contagio. Las etapas de la construcción, los horarios de trabajo, deben de establecerse horarios de trabajo para que no estén todos al mismo tiempo en el mismo lugar, al mismo tiempo usando las zonas de uso común, por ejemplo, los baños.
El cronograma de actividades con las respectivas medidas sanitarias es vital, que haya un cronograma y que haya un seguimiento. ¿Por qué? Porque yo puedo entrar a solicitarle al juez como demandante que se ordene a la empresa que aporte el cronograma y el seguimiento de las medidas. ¿Y qué pasa si yo no tengo ese seguimiento y no tengo la prueba? Que estoy fortaleciendo la defensa del demandante. Ahora, los protocolos de higiene, los manuales de higiene y seguridad, la identificación de las zonas de cuidado de salud dentro de la obra son necesarias. Los profesionales responsables de implementación del PAPSO deben cumplir con los requisitos establecidos en términos de idoneidad. ¿Qué significa esto? Que no puede ser cualquier persona el encargado de aplicar o implementar estos protocolos. Debe tener una idoneidad, una experiencia y un cargo en la organización de la obra que le permita poder de forma adecuada implementarlo y hacerle el seguimiento. Por eso es importante la capacitación para todas las personas y en esto el apoyo de la ARL es vital. Resulta que la circular conjunta 01 del 2020 estableció una obligación que a mi manera de ver crea un riesgo económico para el empleador. ¿Por qué? Porque designó en los contratistas y en los oficiales de obra, estamos hablando del sector de la construcción, la obligación de sancionar a los trabajadores de la obra que incumplan los protocolos expuestos en el presente documento, o sea, en la circular 01 del 2020. En principio, hay que determinar si ese contratista o ese oficial de obra, primero, es el jefe inmediato del trabajador. Segundo, identificar si tiene la formación adecuada para poder llevar a cabo un proceso sancionatorio. ¿Por qué? Porque dependiendo del sujeto disciplinado, yo puedo entrar a iniciar un proceso sancionatorio o puedo entrar a levantar las pruebas y dar traslado a la autoridad competente. Vamos a mirar esto. Si yo soy el jefe del trabajador, podría incurrir en la vulneración del principio de independencia e imparcialidad, porque es que quien juzga va a ser mi jefe, puede haber ahí una subjetividad y podría darse una violación al debido proceso. Entonces, en principio, si es el superior, no sugerimos que sean ellos los competentes de iniciar un proceso sancionatorio. Segundo, si se trata de una empresa que es mi proveedora o un contrato de prestación de servicio o de obra, pues yo no puedo iniciarle un proceso sancionatorio. Debo darle trámite a una autoridad competente que ya vamos a ver quiénes son. ¿Qué sí debe hacer el empleador? Debe levantar las pruebas y el informe correspondiente para hacerlas llegar en el momento en que yo solicite que las autoridades verifiquen el cumplimiento de los protocolos por parte de los contratistas o de aquellos terceros que prestan sus servicios. El Ministerio de Trabajo comparte una sentencia de la Corte Constitucional que es la C-593 de 2014 en el cual se establecen todos los pasos en un proceso sancionatorio por el incumplimiento, en este caso, de los protocolos. ¿Qué significa? Perdón, me devuelvo. Que estos contratistas y oficiales de obra difícilmente, si no tienen el conocimiento adecuado, pueden llevar a cabo un proceso sancionatorio frente al protocolo. ¿Por qué? Porque si hay una sanción, la sanción no está establecida en el reglamento interno de trabajo, ¿cómo la aplican? Por eso es necesario que ustedes adicionen sus reglamentos internos de trabajo y los adecúen. ¿Qué pasa si además no cumplen con el debido proceso y se genera la sanción? Supongamos una destitución, pues que el trabajador viene con una acción de tutela, viene con una demanda laboral
y solicita el reintegro o el pago de las indemnizaciones y de las prestaciones sociales a que haya lugar, porque simplemente ese proceso sancionatorio no se llevó en debida forma y se vulneró el debido proceso y el derecho de defensa. Entonces, cuando ustedes tengan que sancionar, siempre asesórense de personas que estén capacitadas y conozcan la reglamentación legal. Pueden ser sus abogados, su ARL, la persona de recursos humanos. Es vital que conozca estos procesos. Vamos a mirar qué dice esta sentencia. Dice, procedimiento para sanciones, Código Sustantivo del Trabajo. Esto también se puede establecer para aquellos que, pese a que no son trabajadores, sí tienen un vínculo legal, como por ejemplo un contrato de prestaciones de servicio en los cuales no interviene una empresa de servicios temporales, porque en principio la empresa de servicios temporales es quien debe adelantar estos procesos, no el empleador frente a los trabajadores en misión. Entonces, tenemos el caso del empresario que tiene un trabajador y este trabajador no está cumpliendo los protocolos de bioseguridad. Por ejemplo, no está lavándose las manos en la forma en que se estableció cada hora, no está dejando registros, no está cumpliendo con las obligaciones frente a la limpieza de los elementos de protección, no los está usando en forma adecuada. Entonces, se abre un proceso de investigación, un proceso sancionatorio. En primer lugar, ¿qué debe haber? Una comunicación formal en la cual el empleador le diga al trabajador que hay un proceso disciplinario en su contra y le dé a conocer los hechos de forma clara, cuándo sucedieron y cuál es la causa legal, la obligación legal que está incumpliendo. Por eso es importante que estas obligaciones frente al cumplimiento de los protocolos se establezcan como adición a los contratos, porque es que la obligación debe estar contenida en los contratos, no solamente los laborales, sino en aquellos contratos con los contratistas, como ya vimos las cláusulas anteriores. Segundo, debe haber una formulación de cargos. Una formulación de cargos es cuando yo le digo cuál es la conducta que se pretende verificar, porque no le estamos imputando todavía la conducta, o sea, la falta. Segundo, cuál es la falta disciplinaria. Entonces, la conducta, tomemos un caso. Puede ser que no usa los elementos de protección. ¿Cuál es la falta? Que está incumpliendo su obligación prevista en el contrato laboral, en el artículo tal, donde se obligó a cumplir con los protocolos y a usar en debida forma los elementos de protección. Esa es la conducta. La falta, el incumplimiento del contrato laboral y la calificación provisional, es decir, que frente a ese incumplimiento de ese contrato, en el reglamento interno de trabajo, ¿cuál es la sanción prevista? La suspensión, la terminación, si es reincidente, y vamos a mirar. El traslado de las pruebas. Si yo solicito, por ejemplo, una prueba, debo decirle al trabajador que la estoy solicitando, la estoy practicando. El decreto de una prueba es cuando yo pido que se allegue una prueba. Por ejemplo, que demuéstreme la planilla donde usted está firmando que recibe los elementos de protección y que usted los está usando, o que usted lavó el camión, o que usted lavó sus herramientas de trabajo. Si supongamos yo pido una prueba a un tercero, por ejemplo, que yo establecí que los camiones se debían lavar en determinado lugar, yo abro un proceso sancionatorio porque veo que el conductor no está llevando el camión a lavarlo. Entonces yo pido a la empresa que me lava los camiones que me entregue un reporte. Al pedir la prueba, yo debo informarle al trabajador y cuando me llegue, debo entregarle esa respuesta al trabajador y debe dársele por lo menos un plazo de 2 días para que el trabajador se pronuncie sobre esa prueba. Es decir, que diga si es cierto, no es cierto, si lo llevó, pero se le olvidó firmarlo. Eso es un derecho de contradicción. Eso debe estar dentro del proceso sancionatorio que se le inicia al trabajador. A su vez, también debe decírsele al trabajador que puede presentar descargos por escrito.
y además que tiene derecho a aportar las pruebas que él tenga o a solicitar que se practiquen las pruebas. Es decir, practicar las pruebas es que yo pida, por ejemplo, a la empresa de lavado de camiones que me entregue un soporte de las veces en que ha ido ese trabajador a cumplir mi protocolo lavando el camión, por ejemplo. Y debe haber un pronunciamiento definitivo. Y ese trabajador debe tener la opción de que esa decisión sea revisada por el superior de quien la tomó. Eso es lo que dice la Corte Constitucional, es una sentencia que sigue el Ministerio de Trabajo y por eso es importante mencionarla porque no podemos designar a un contratista o a un oficial de obra la sanción de los trabajadores que incumplan los protocolos de bioseguridad si ellos mismos no saben hacer en debida forma un proceso sancionatorio, porque puede generar un riesgo más alto y es que el trabajador deba ser reintegrado, el empleador tenga que pagarle la indemnización y además deban pagársele también las prestaciones sociales que se le dejaron de pagar. Entonces, en estos casos sugerimos que se asesoren con nosotros o con las personas que ustedes consideren como la ARL y sobre todo las personas de recursos humanos. Es vital que conozcan estos temas. De acuerdo con la resolución 666 del 2020, se estableció una vigilancia sanitaria a cargo de las autoridades, señalando que el encargado de la vigilancia del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, si se trata de las empresas, el encargado es la Secretaría Municipal. Entonces, por eso era que les mencionábamos que si quien me incumple a mí un protocolo es una empresa que yo tengo como contratista, pues no puedo entrar a iniciarle un proceso disciplinario, pero sí puedo dejar constancia y evidencia del incumplimiento y darle traslado a la Secretaría Municipal, quien es la encargada de la vigilancia y cumplimiento del protocolo. Ahora, si estamos frente a un contrato de obra, un contrato de prestación de servicios, la Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo también es la encargada de la vigilancia y cumplimiento de estos protocolos. Entonces, lo importante ahora es que nosotros adecuemos y ajustemos y modifiquemos los contratos laborales, el reglamento interno de trabajo, establezcamos los protocolos y sobre todo creemos las pruebas necesarias para probar que sí estamos implementando en debida forma y sí estamos cumpliendo los protocolos. Como les digo, si hay una capacitación, dejen constancia de cuándo se dictó, con la firma, nombre y cédula del trabajador que asistió. ¿Por qué? Porque si yo doy una capacitación y el trabajador no asiste porque simplemente no quiere y después va y me demanda, aquí está la prueba de que yo cumplí, pero fue el trabajador el que no quiso asistir a la capacitación. Vamos a mirar, aquí veo que tienen bastantes dudas. Las mismas las pueden enviar por favor al correo de mercadeo@cpa, perdón, vamos a poner acá la diapositiva. mercadeo@cpa-cabrera-y-asociados.co, ahí pueden remitir todas las dudas que tengan. Nosotros les daremos también la respuesta a las mismas y pues es un placer haber estado con ustedes. No sé si tienen puntualmente alguna inquietud. Veo aquí los comentarios. Se les envían las diapositivas al correo. Buenos días. No sé si me escuchan. Sí, ¿con quién hablo, por favor? Con Francia Elena Vázquez. Yo represento a la empresa Diesel SASP y tenía una pregunta puntual. Sí. Resulta que entre el anexo técnico del protocolo de bioseguridad del Ministerio de Trabajo, donde está la lista de chequeo de la resolución 666, sí. Dicen que entre los puntos que hay es que las empresas deben tener un espacio, una disposición de tener casilleros para que el personal que está trabajando ingrese. Nosotros somos una empresa de servicio público. No tenemos
al personal no se le entrega dotación, pues porque dentro de la ley estamos en que la dotación se le entrega a las personas que ganen menos de 2 salarios mínimos. Queríamos saber si ese punto nos acontece a nosotros. Nosotros tenemos que tener un espacio de casilleros para todo el personal. ¿Me oyes ahí bien? Sí. Mira, lo primero que yo considero que se debe identificar es que estamos hablando del cumplimiento de 3 obligaciones. Primero es la dotación que se establece de forma periódica anual, que son, por ejemplo, los elementos de protección, pero frente al trabajo, es decir, frente a la actividad. Pero la ley, con el tema del COVID-19, en la resolución 666 y en otras resoluciones y circulares, estableció además otros elementos de protección, como es el uso de mascarillas, guantes, los tapabocas y otros elementos de trabajo. Esos son obligaciones distintas y por eso es necesario que se modifiquen los contratos y se establezca esto en los protocolos, ¿cierto? Ahora, frente a lo que tú dices puntualmente de tener unos casilleros, pues hay que entrar a analizar, hay que hacer un mayor análisis de la empresa. ¿Por qué? Porque yo no sé cuántos trabajadores tiene, no sé cuáles son los lugares de trabajo, eso hay que analizarlo con el especialista en salud y seguridad en el trabajo, porque si tú ves, estas son obligaciones que no es solamente el cumplimiento de una, sino que van articuladas con todos los protocolos del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Entonces, la delimitación de las áreas, yo creo que para darte respuesta es necesario que nosotros tengamos un mayor conocimiento de los documentos que ustedes ya tienen, de la forma en que ustedes operan con sus trabajadores, de la forma en la cual cuántos trabajadores usan estos lugares de trabajo y en la medida en que ustedes den esos casilleros, también debe haber una obligación de la limpieza de esos mismos casilleros. Sandra, que es nuestra especialista en seguridad y salud en el trabajo, va a complementarte esta respuesta también. Ya, buenos días nuevamente. ¿Sí? Sandra, te comento. Yo soy la persona de seguridad y salud en el trabajo de acá de la empresa. Sí, señora. Nosotros hemos realizado la entrega de los elementos de protección personal, se han organizado todos los puestos de trabajo dando cumplimiento a la circulación 001 que salió del 2020. Hemos organizado los puestos de trabajo. La mayoría de nuestro personal, más o menos el 90% de nuestro personal es administrativo. ¿Ya? Tenemos poco personal operativo que debe desplazarse en la calle, pero con ellos tenemos una forma de trabajo en donde queremos cubrir todas las cosas de seguridad y salud en el trabajo para que cuando lleguen de la calle no vayan a traer un contagio, por así decirlo. Ven, te pregunto, ¿qué sector de tu empresa? ¿A cuál sector pertenece? Yo pertenezco a seguridad y salud en el trabajo. ¿La empresa? La empresa pertenece a empresa de servicio público de energía. Ok, bueno, allí es muy importante primero que debemos de actualizar los protocolos de bioseguridad. Inicialmente surgió la... ok, porque ya no es la 001, sino que han salido diferentes resoluciones. Entonces hay que actualizar esos protocolos. Inicialmente los estábamos haciendo en la circular 001, pero ya en esta semana hay bastantes protocolos de bioseguridad dirigidos a cada sector. Que es muy importante implementar todas las medidas posibles. Evalúen, no necesariamente tienen que ser lockers. Evalúen también otros mecanismos y medidas de control, como entregarles aparte un kit en el cual ellos puedan depositar y separar sus elementos de trabajos y sus EPPs. Entonces hay que buscar otros mecanismos porque realmente los protocolos de bioseguridad en esos sectores son muy estrictos en cuanto que debemos de garantizar un manejo diferente de la ropa de trabajo a la ropa normal.
Si el implementar los lockers tiene un costo más alto que otras medidas, tenemos que evaluar otras posibilidades, pero sí la recomendación es que garanticemos entregarles las herramientas, los instrumentos a los trabajadores de tal manera que ellos sí puedan garantizar una separación de esos equipos de elementos de protección personales. Te cuento, pues nosotros acá cada técnico o cada persona que sale al exterior maneja individualmente sus elementos de protección personal. No tenemos una zona donde ellos vayan a juntar, el de mi compañerito lo junto con el mío, no. Cada uno lo maneja individualmente. Asimismo, en los protocolos que se han estado levantando con la normatividad que en este momento está rigiendo aquí a nivel nacional, se les da todos los protocolos del aseo, del manejo que deben tener, de cómo lo deben utilizar. O sea, eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer al interior de nuestra empresa. Pero sabes de pronto qué puedes implementar o dejarlo por escrito. De pronto evaluar con otros proveedores una maleta especial, puede ser. Una maleta especial y que se le entrega a cada colaborador para que ellos separen al momento de salir o de entrar sus elementos de protección personal y su ropa normal. Entonces, como dejar por escrito, bueno, no pueden implementar los lockers, pero dejen por escrito que se les entregó una bolsa o se les entregó un maletín especial en el cual van ellos a poder separar esos elementos. Además, porque ellos tienen que garantizar que si dentro de la empresa no tienen un espacio o la posibilidad de poder lavar internamente todos estos elementos, que es una sugerencia y recomendaciones en varios protocolos, tener la evidencia de que se le brindaron otras herramientas a ellos para cuando lleguen a la casa, ellos sepan que esa maleta debe de tener un manejo diferente dentro del hogar. Entonces, ahí nos toca de pronto evaluar otras posibilidades que no sean costosas y poder cubrir a la empresa ante de pronto incumplimientos de los protocolos de bioseguridad, pues que ya están muy alineados gubernamentalmente. Entonces, debemos procurar cumplirlo en la máxima expresión. Una recomendación con relación a la circular 029, recordemos que la entrega de EPPs y de acuerdo al Código Sustantivo de Trabajo, el tema de los EPPs no le podemos dar el mismo manejo que la dotación. La dotación sabemos que se le entrega a las personas que ganen menos de 2 salarios mínimos, pero los elementos de protección personal no tienen el mismo manejo. Los elementos de protección personal de acuerdo a la circular 029. Los elementos de protección personal se le entrega a todo el personal. Ok. Pensé que no se le estaban entregando a los que ganaban menos de 2 salarios mínimos. Los elementos de protección personal se le entrega a todo el personal. Tenemos lo que son los tapabocas, los guantes, la gel antibacterial. Todo estamos cubriendo a todo el personal el 100%. Lo que pasa es que teníamos esa duda era de los lockers, de instalar lockers y que todo el personal tuviera que cambiarse allí. Estábamos hablando, era más que todo de eso. Dame un momento. Yo, si al caso, tengo otra preguntita referente a eso. Desafortunadamente por el tiempo debemos cortar acá, pero todas las respuestas a sus preguntas, por favor, envíennoslas al correo de mercadeo y ahí todas serán contestadas, porque desafortunadamente pues ya por el tiempo y estas aplicaciones pues no nos permiten extendernos más, pero sí estamos atentos a todas sus preguntas para darles respuesta. Queremos agradecerles a todos y muchísimas gracias por su participación. Los esperamos en todos nuestros webinars que estamos haciendo y pues entonces esperamos sus preguntas. Muchísimas gracias. Que tengan un feliz día. Muchas gracias por su atención. Somos Confianza y Seguridad.